El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un placer y un gozo estar nuevamente ante ustedes con el propósito de abrir la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro tema, quiero tener el texto de meditación para la oración. En esta ocasión lo encontramos en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 316 y página 317. Dice así: la Biblia, con sus preciosas gemas de verdad, no fue escrita solamente para el erudito, sino que al contrario, estaba destinada al pueblo común. Y la interpretación dada por el pueblo común, cuando tiene la ayuda del Espíritu Santo, es la que concuerda mejor con la verdad tal cual está en Jesús. Las grandes verdades necesarias para la salvación quedan tan claras como el mediodía, y nadie se equivocará ni se extraviará, sino aquellos que sigan su propio juicio en vez de la voluntad de Dios claramente revelada. Vi que quienes lo deseen pueden tener bastante motivo para dudar de la inspiración de la verdad de la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie a creer. Pueden preferir confiar en las evidencias que le plugo dar o dudar y perecer. Los judíos esperaban al Mesías, pero él no vino como ellos habían predicho que vendría. Y si se le aceptaba como el que había sido prometido, sus sabios maestros se verían obligados a reconocer que habían errado. Estos dirigentes se habían separado de Dios, y Satanás obró en sus mentes para inducirlos a rechazar al Salvador. Antes que renunciar a su orgullosa opinión, cerraban los ojos a todas las evidencias de su carácter mesiánico, y no solo rechazaron el mensaje de salvación ellos mismos, sino que endurecieron el corazón del pueblo contra Jesús. Su historia debe ser una solemne advertencia para nosotros. Cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás se quede tranquilo sin hacer esfuerzos para impedirles que la reciban. Él obrará en las mentes para excitar desconfianza, celos e incredulidad. Tengamos cuidado de no rechazar la luz que Dios envía, porque no viene de una manera que nos agrade. No rechacemos la bendición de Dios por no conocer el tiempo de nuestra visitación. Si hay quienes no ven ni aceptan la luz ellos mismos, no estorben el camino de los demás. No se diga de este pueblo altamente favorecido como se dijo de los judíos cuando les fue predicada la buena nueva del reino: vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Con estas palabras les invito a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento de rodillas te agradecemos infinitamente por esta preciosa oportunidad que nos das de estar aquí con el propósito de estudiar tu santa y bendita palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda descender copiosamente sobre todos aquellos que escuchan esta verdad donde quiera se encuentren. Que tus ángeles también, Padre, estén a nuestro lado para que podamos ser guiados a la verdad por medio de ellos y por medio de tu Santo Espíritu. Señor, lo rogamos todo con el perdón de nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuestro tema para hoy es un tema, como todos los temas que hemos tenido, sumamente importante. El tema en esta ocasión lo hemos titulado El Elías y el día del Señor grande y terrible. Este estudio tiene por objetivo contestar algunas preguntas de suma importancia. Por ejemplo, número 1,
Cuando hablamos de la profecía del Elías, estamos hablando de que tendrá que aparecer el antiguo profeta Elías en persona. Número 2, ¿se cumpliría esta profecía en la persona de Juan el Bautista? Número 3, ¿esta profecía se cumplirá en una persona representando al Elías o en un grupo de personas que representarán al Elías en los últimos días? Número 4, ¿qué significa el día del Señor grande y terrible? Número 5, ¿en qué forma el Elías ha de restaurar todas las cosas? Y número 6, ¿ya vino el profeta Elías predicho en la profecía? A través de nuestro estudio, hermanos, les invito que con la ayuda de la Biblia y del espíritu de profecía podamos contestar cada una de estas preguntas que muchos nos hacemos en nuestra mente cuando nos sentamos a estudiar este tema. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Malaquías en el capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículos 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estos versículos de Malaquías capítulo 3 introducen dos personas. En primer lugar, dice: aquí yo envío mi mensajero. Y después dice que este mensajero prepara el camino para la venida del Señor a su templo. Entonces tenemos al mensajero y tenemos esta venida registrada en Malaquías capítulo 3 del Señor. Nuestro tema hoy, hermanos, es investigar detalladamente y detenidamente quién es este mensajero que es enviado un poco antes de que el Señor venga de repente a su templo. Bien, en el mismo libro de Malaquías, ahora el capítulo 4, versículo 5, nos dice quién es este mensajero. Dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. De la palabra de Dios nos dice claramente que ese mensajero que es enviado un poco antes de la venida del Señor a su templo se llama Elías o el profeta Elías. Bien, cuando hablamos de esta profecía, pues nuestra mente se remota a tiempos antiguos, al tiempo del profeta Elías Tisbita. Hermanos, hoy no vamos a hablar del profeta Elías, el original, Elías Tisbita. Esta profecía en Malaquías estaba prediciendo un tiempo cuando anunciaba la venida del Señor, pero antes de su venida había de ser enviado un mensajero para que preparara el camino para la venida del Señor. Si ustedes notan, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver que en la obra de Cristo Jesús y en la obra de Juan el Bautista hubo una parte cumplida de esta profecía descrita en Malaquías. Por eso en esta ocasión vamos a tomar las dos primeras preguntas que hicimos. La primera era si debe de aparecer el profeta Elías antiguo personalmente o alguien más le representará. Y la segunda pregunta ahí es de si realmente la profecía se cumplió con Juan el Bautista o también tiene un cumplimiento para con nosotros hoy. Son los dos primeros puntos que queremos tomar de nuestro tema, que los vamos a contestar en este momento. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo capítulo 11.
versículos 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bien, de estos pasajes escritos, en esta ocasión Jesús está preguntando a la gente acerca de la persona de Juan el Bautista. Y si ustedes notan, hermanos, en el versículo 10, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Estas palabras son las mismas palabras que están registradas en el libro de Malaquías. O sea que claramente vemos que la profecía de Malaquías tenía que ver mucho con la obra de Juan el Bautista y la primera venida de Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 él mismo dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Entonces Jesús mismo, de sus palabras, está hablando que la profecía descrita en Malaquías tuvo un cumplimiento con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Jesús para preparar el camino para su venida. Pero hermanos, hoy nuestro estudio es acerca de el Elías y el día del Señor grande y terrible. Así es que, ¿por qué es que nosotros hoy como pueblo adventista del séptimo día creemos que además de que tuvo un cumplimiento con Juan el Bautista, tendrá un cumplimiento para la segunda venida de Cristo en gloria? Son puntos importantes que vamos a tomar durante nuestro tema y que vamos a explicar detalladamente. En primer lugar, leímos de Malaquías la profecía, estamos leyendo ahora de los evangelios, de las mismas palabras de Jesús, que esa profecía tuvo un cumplimiento en parte con Juan el Bautista. Ahora quiero que me acompañen al mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hermanos, ahora en estos versículos, nuevamente, los discípulos vienen y se le acercan y le dicen: Señor, ¿por qué los escribas dicen que a la verdad es necesario que Elías venga primero antes que se realice la venida del Mesías? Y Jesús les está explicando a sus discípulos que es cierto, dice: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Eso lo encontramos en el versículo 11. Pero en el versículo 12 Jesús dice: a la verdad os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Hermanos, claramente la Biblia está hablando de la profecía de este Elías en dos aplicaciones. El versículo 11 habla de un futuro
Jesús en su tiempo estaba hablando del futuro, pero también en el versículo 12 hablaba del pasado. Es aquí donde nosotros entendemos como pueblo de Dios que la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1, de Malaquías capítulo 4, versículo 1, además de tener una aplicación allá en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, tendrá una aplicación para nosotros hoy en día, porque la Biblia dice, verso 11, a la verdad Elías vendrá, futuro. Versículo 12, ya vino, pasado. Entonces, cuando Jesús habla en términos del pasado, hermanos, se refiere a Juan el Bautista. El versículo 13 lo dice bien claro. Los discípulos entendieron entonces que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Pero hermanos, ¿por qué también entendemos que la profecía tiene una aplicación para los últimos días? Jesús lo dice en el versículo 11. El Elías vendría y restauraría todas las cosas. Y nosotros podemos ver, hermanos, que la restauración de todas las cosas no fue en el tiempo de Juan el Bautista. La restauración de todas las cosas tiene que ver para con nosotros hoy en día. La profecía, si regresamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. También este Elías en la profecía es predicho que es enviado antes del día del Señor grande y terrible. Y ese día no fue para el tiempo de Juan el Bautista. El día del Señor grande y terrible es para nuestro tiempo. Así es que, hermanos, claramente de la Biblia podemos entender que este profeta Elías, descrito en Malaquías capítulo 3, no se refiere al profeta Elías tisbita, sino que para el tiempo de la venida de Jesús, ese Elías fue representado por Juan el Bautista. Ese Elías predicho para los últimos días, para nuestro tiempo, también no necesariamente tiene que ser Elías tisbita, sino que tiene que ser otra persona, así como lo fue Juan el Bautista, que represente la obra de Elías. También, hermanos, de la Biblia pudimos aprender hoy que la profecía no solo era para el tiempo de Juan el Bautista, sino que tiene una aplicación para nuestro tiempo también. Bien, ahora vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto era, hermanos, si un grupo de personas representará al Elías hoy en los últimos días. Aunque si vamos a la palabra de Dios, encontramos que el profeta Elías fue solo una persona, un profeta. Para el tiempo de su primer cumplimiento de la profecía de Malaquías 3, también Dios escogió una sola persona. ¿Será que hoy para nuestros días, en vez de ser una persona, será un grupo de personas? Quiero que me acompañen en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 84, hay una declaración de la hermana White que quiero que consideremos juntos. Dice así: Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una representación permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langosta y miel silvestre, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. El profeta Malaquías declara: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías.
así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. En esta declaración, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la hermana White dice: los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. De esta declaración, muchos hoy tienen la idea que un grupo de personas o el pueblo de Dios que predica hoy el mensaje para la segunda venida de Cristo son representados por Elías. Un grupo de personas. Pero hermanos, en esta ocasión vamos a analizar detenidamente si es un grupo de personas o al igual Dios escogerá una persona. Y para esto quiero que me acompañen al libro Testimonios para los Ministros, página 475. Este punto es muy importante, hermanos, que lo lleguemos a comprender todos. Es de suma importancia porque abre el panorama ampliamente al estudio de este tema. Dice el espíritu de profecía: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Del mismo espíritu de profecía, ahora en el libro Testimonios para los Ministros, la página 475, la hermana White habla de ese Elías y ella dice: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Si ustedes notan detenidamente la referencia, hermanos, ella está hablando de una sola persona. Y algo importante que quiero recalcar: en la versión inglés, el original de Testimonios para los Ministros, aparece el prefijo él, donde en español leemos nosotros en esta manera: y cuando aparezca. En la versión original dice: y cuando él aparezca. Entonces, claramente vemos que es una sola persona y del género masculino. Al igual cuando le dicen: eres demasiado piadoso, no interpretas de la debida manera las escrituras. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Hermanos, una cita que habla de una sola persona refiriéndose al Elías y otra cita del espíritu de profecía que habla que es un grupo de personas. ¿Cómo vamos a entenderlo? No hay ninguna dificultad en esto, hermanos. Claramente vamos a mostrar que al igual como literalmente el Elías Tisbita fue una persona, después en la persona de Juan el Bautista fue un mensajero, en los últimos días también Dios enviaría un mensajero. Así es que, hermanos, ¿cómo aplicamos la cita donde habla de un grupo de personas? Es muy sencillo. Quisiera yo hablarles de la experiencia del movimiento millerita. Es una manera muy fácil de entender esta situación, las dos declaraciones de la hermana White. Dios escogió a su siervo, que fue Guillermo Miller, para llevar adelante ese mensaje. Pero si ustedes notan, Guillermo Miller no predicó solo ese mensaje, sino que todos aquellos que aceptaron el mensaje de Guillermo Miller se unieron a él y predicaron el mensaje. Ese mensaje o ese movimiento se llamó el movimiento millerita. Y todos los que predicaban el mensaje de que Cristo venía otra vez eran reconocidos de esa manera, los milleritas. Así es que, al igual que en el tiempo de Guillermo Miller, Dios comienza su obra con una persona, se extiende a muchas personas, ayudando a esa persona que Dios eligió a predicar ese mensaje. Igual va a ser la obra del Elías. Dios escoge una persona como su siervo para usarlo, pero al momento que él explica y enseña el mensaje, muchos se unen a él
y entonces también son representados por el Elías. No hay ningún problema por las declaraciones del espíritu de profecía. Ella dice que es una persona y después un grupo de personas, eso está en armonía, porque la obra no se llevará adelante solo por una persona, sino por un grupo de personas predicando el mensaje de el Elías en los últimos días. Así es que, hermanos, la pregunta que está dentro de nuestro tema, ¿será que la obra del Elías lo realizará un grupo de personas? Sí, es verdad, porque está en el espíritu de profecía. Pero también es verdad que esta obra comienza con una persona, un mensajero, según lo leímos en Testimonios para los Ministros, la página 475. Pero hacemos la pregunta, hermanos, ¿representará este Elías a la hermana White? Si ustedes van al apéndice del libro Testimonios para los Ministros, en la última parte que es escrita por los compiladores, comentando acerca de la página 475, allí dice que Elena de White es el Elías, que esta profecía descrita aquí en el libro Testimonios para los Ministros de la venida del Elías y descrita en la Biblia en Malaquías capítulo 3, se refiere a Elena de White. Eso es lo que dice el prólogo histórico o el apéndice del libro Testimonios para los Ministros. Pero hermanos, yo quiero que analicemos juntos, leamos detenidamente realmente lo que el espíritu de profecía dice. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. La hermana White dice: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. No discutimos nosotros la posibilidad de que el Elías pueda ser hombre o mujer en los últimos días. Sin embargo, si ustedes notan lo que el espíritu de profecía dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Si dice alguien, no se está refiriendo a ella misma. Y cuando dice que aparece, entonces le dicen: eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Se le está hablando a una persona y del género masculino, como lo había explicado anteriormente. El Testimonios para los Ministros en inglés habla de una persona masculina, porque dice: cuando él aparezca. Podríamos decir, es que está hablando del Elías, no puede estar hablando de femenino. Sin embargo, ya está hablando del tiempo cuando ese Elías, predicho en la profecía, aparecería. Y claramente el espíritu de profecía muestra que es hombre, no mujer. Entonces, hermanos, de esta cita podemos notar que la profecía no puede aplicarse a la persona de Elena de White. Ella dice: alguien debe venir. Y cuando él aparezca. Bien, el cuarto punto, hermanos. ¿Qué significa el día del Señor grande y terrible? Vamos a ir a Malaquías 4:5. Dice la Biblia: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Para poder entender, hermanos, claramente la venida del Elías, su obra y su misión, el tiempo, es importante poder ver lo que la Biblia dice. Si ustedes notan, la Biblia claramente dice: antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué significa el día del Señor grande y terrible? Malaquías, ahora capítulo 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Si ustedes notan, hermanos, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, nos muestra claramente una gran verdad acerca del día del Señor grande y terrible. ¿A qué se refiere? Si ustedes ven, versículo 2 y versículo 3 está hablando de una obra de limpieza, una obra de purificación entre su pueblo profeso. O sea que el Elías es enviado antes para preparar el camino para la venida del Señor a su templo. Entonces, ¿a qué viene a su templo? Versículo 3 dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Quiero que me acompañen al libro Conflicto de los Siglos, la página 476 y 477, hablando acerca de estos versículos. Se llama el capítulo Jesucristo nuestro abogado. Dice así: tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido, no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en este tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo del hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice: ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de bataneros, porque se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví,
y los afinará como a oro y plata, para que presenten al Señor ofrenda en justicia. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Hermanos, el conflicto de los siglos está hablando claramente de Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3, y está aplicando estos versículos al tiempo cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la obra del juicio investigador. También, hermanos, si ustedes notan, dice que esta venida descrita en Malaquías capítulo 3 no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que está hablando de la venida a su templo. Y esa venida, dice, fue de repente. Lo que el Espíritu de Profecía dice también en la página 478, que mientras esa obra de purificación y de limpieza se lleva a cabo en el santuario celestial allá en el cielo, en la tierra, dice aquí, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Hermanos, el día del Señor grande y terrible tiene que ver con el juicio. Los adventistas del séptimo día entendemos que el juicio investigador comenzó en el año de 1844. Se está llevando a cabo una obra de limpieza, de purificación en los libros. Se está haciendo una obra de investigación ahora desde 1844 entre aquellos que profesaron una vez servir al Señor. Pero hermanos, eso es lo que generalmente como adventistas del séptimo día predicamos desde 1844, la obra de purificación en el santuario celestial. Pero el juicio no solo tiene que ver con los muertos. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 145 dice lo siguiente, hermanos. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Hermanos, esta cita del Espíritu de Profecía claramente dice que desde 1844 se están examinando los casos de los justos muertos. Pero cuando la obra de juzgar a los muertos termine, entonces ella dice, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Y hermanos, si el mensaje del Elías es enviado antes del día del Señor grande y terrible, quiere decir que ese mensaje es para los vivos, no para los muertos. Así es que el enfoque principal de la profecía de Malaquías capítulo 3, aunque tiene una parte de aplicación con el juicio de los muertos, su aplicación principal tiene que ver con el juicio de los vivos, de los vivientes. Porque si ustedes notan, versículo 3 y versículo 4 de Malaquías 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata,
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Cuando el Señor limpia a su pueblo como el oro y como a la plata, entonces dice que van a poder ofrecer ofrenda al Señor en justicia. Si este mensaje especialmente fuera para los muertos no pueden ofrecer ofrendas. Solamente los vivos pueden ofrecer ofrenda. Versículo 4 dice: y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Hermanos, aquí está la primer prueba que este día del Señor grande y terrible se aplica más para los vivos, para los que estamos vivos hoy, que para los muertos. El mensaje del Elías que Dios ha enviado justo a tiempo, hermanos, es para nosotros hoy en día, no para los muertos. Desde 1844 los muertos se están juzgando, pero el juicio de los vivos viene cuando termine la obra de juzgar los muertos. Por eso es que el Elías es enviado antes del día del Señor grande y terrible. Eso quiere decir, antes de que el juicio de los vivos venga sobre nosotros, entonces Dios envía Elías. Si ustedes me acompañan, podemos seguir leyendo, hermanos, ahora de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 6 al 9 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estos versículos muestran, queridos hermanos, mensajes que son enviados a los que estamos vivos. El Señor dice: volveos a mí, porque desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis caminos. Entonces, hermanos, el mensajero tuvo una aplicación con Juan el Bautista, tiene una aplicación con nosotros hoy en día. El acontecimiento descrito en Malaquías 3, del juicio investigador de esta purificación, tuvo que ver en el año de 1844 con el juicio de los muertos, pero también, como habíamos leído del espíritu de profecía, terminando el juicio de los muertos, comenzará ahora con los vivientes. Por eso decimos que Dios tiene un mensaje, tuvo un mensaje para los muertos en su tiempo, tiene un mensaje para nosotros como vivos hoy en día. Indudablemente, hermanos, el día del Señor grande y terrible tiene que ver con el juicio de los vivos. ¿Cómo será o cómo se llevará a cabo este juicio? Aquí lo describe Malaquías, el versículo 2 y 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Conflicto de los siglos, hermanos, dice: mientras la obra de investigación, la obra de limpieza se lleva a cabo en los libros en el cielo, debe llevarse a cabo una obra de purificación en esta tierra. Hermanos, en nuestros estudios anteriores que hemos tenido a este estudio, hemos mostrado claramente que en cada tema, en cada profecía que hemos presentado, está descrito el día del Señor grande y terrible. Está descrita la obra de limpieza que Dios va a realizar en medio de su pueblo. Si ustedes recordarán, hermanos, nuestro tema, el primero que tuvimos, fue el tema de los 144,000.
Recordando un poco, hermanos, Apocalipsis 7 del 1 al 4 describe lo que nosotros vemos aquí. 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra. Otro ángel sube de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios vivo en su mano, y clama a estos ángeles que se detengan de hacer su obra hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Hacíamos la pregunta, hermanos, en cuanto al sellamiento. ¿Cómo es que el sellamiento se va a llevar a cabo? Hermanos, está descrito en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Está descrito en las Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335 y 336. Está descrito en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 65 y 66. Donde claramente muestra, hermanos, que la obra de sellar, que no es otra cosa más que la de esa separación, esa limpieza, comienza por la iglesia, comienza por el pueblo de Dios. Si ustedes van al libro de Ezequiel, ya lo habíamos explicado detalladamente, que esa obra comienza en la iglesia, comienza por los ancianos. Y por eso, hermanos, el Elías es enviado antes con este mensaje. Es el mismo, el mensaje del sellamiento es el mismo que el mensaje del Elías, porque nos prepara para poder ser sellados entre los fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día grande y terrible del Señor será grande para aquellos que sean salvados de ese juicio, pero será terrible para aquel que tenga que sufrir las consecuencias por no haberse arrepentido. Por eso hoy Dios ha enviado en su gran misericordia este mensaje, hermanos, para que nos preparemos para ese juicio que está por venir sobre su pueblo, sobre su iglesia, para que estemos entre los fieles adventistas del séptimo día que quedarán con el sello de Dios en sus frentes y librados de ese juicio. A través de todos los estudios que hemos tenido aquí, lo mostramos por medio del sellamiento. Tenemos acá, por medio del cortar de la piedra, hay una separación. Si ustedes recuerdan, Daniel capítulo 2, hay una separación entre el pueblo de Dios. De este monte solo es cortada una piedra, y la Biblia dice que es cortada no con mano. Eso muestra la intervención divina en este juicio, en esta separación. Habíamos estudiado también la profecía de Zacarías 6, donde hablando del último carro, habíamos dicho que representa nuestra iglesia adventista, pero que está siendo jalada por 2 grupos de caballos, y que cada grupo está tratando de ir en dirección opuesta. Y mostramos que al final el carro es dejado al control de un solo grupo de caballos. Que vemos, hermanos, otra vez la separación. Habíamos estudiado también Mateo capítulo 20. La última llamada corresponde a los adventistas del séptimo día, pero en el tiempo correspondiente a los adventistas del séptimo día, el padre de familia sale 1 hora antes de que el día termine y llama a otro grupo de obreros. Muestra nuevamente, hermanos, que hay un llamado más dentro de este llamado. Un juicio vendrá a la iglesia, hermanos, y ya lo hemos estado mostrando a través de todos nuestros estudios, de todas las profecías que hemos tenido anteriormente, donde muestra claramente que el Señor está por venir y juzgar a su pueblo, su iglesia, los vivos. Hoy en nuestro tema se llama el Elías y el día del Señor grande y terrible. Mostramos claramente que antes de que ese evento venga, hermanos, Dios envía un mensaje por medio de un mensajero para que como pueblo nos apercibamos y nos preparemos para mantenernos en pie en ese día del Señor grande y terrible que está por venir. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que a través de los estudios que estamos teniendo, de la luz que Él está enviando, como pueblo de Dios podamos poner atención a los mensajes que Dios nos está enviando hoy justamente a tiempo. Hermanos, Dios es un Dios de amor y de misericordia. La Biblia dice, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7.
Y es verdad, el Señor no puede traer un juicio sin antes enviarnos un aviso, una advertencia de que nos preparemos. Y por eso hoy la profecía de Malaquías dice: yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. No tendremos excusa, hermanos, si quedamos entre los perdidos, porque hoy es la oportunidad de prepararnos. Dios nos está hablando a través de estos mensajes a todos nosotros. Bien, el quinto punto, o la pregunta número 5 que íbamos a contestar en nuestro tema es: ¿cómo es que el Elías va a restaurar todas las cosas? Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 17. Versículo 11, dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es que este Elías, que Jesús proyectó en el futuro, en su tiempo, que vendría después de Jesús, después de Juan el Bautista, iba a restaurar todas las cosas? Ya explicamos que la restauración de todas las cosas no fue para el tiempo de Juan el Bautista, sino es para nuestro tiempo hoy. ¿Cómo es que este Elías restaurará todas las cosas? Hermanos, siguiendo un poco en el libro Profetas y Reyes, en la página 107 y 108, hablando acerca de la experiencia de Elías sobre el Monte Carmelo. El capítulo se llama Sobre el Monte Carmelo. Dice así: sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. Iluminaba su rostro una pavorosa solemnidad. Con ansiosa expectación, el pueblo guardaba su palabra, mirando primero el altar del Señor que estaba derribado, y luego a la multitud. Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hermanos, esto es lo que originalmente se vivió en la experiencia de Elías Tisbita en el Monte Carmelo, cuando fueron reunidos toda la nación de Israel y los profetas de Baal. Esta es la experiencia, hermanos, que muestra claramente que al momento que Elías está ahí, dice, ¿dónde se encontraba el altar de Dios? Se encontraba derribado. Así es que cuando le toca su parte a Elías, él comienza entonces a levantar ese altar de Dios que por muchos años ya no se había usado, porque Israel había apostatado. Israel adoraba a los Baales en ese tiempo y había olvidado el culto verdadero a Dios. La pregunta de Elías fue, hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Hermanos, esta obra de Elías es tipo, tanto en la obra de Juan el Bautista, como en la obra del último mensajero que Dios enviaría a esta tierra. Hermanos, si ustedes notan claramente, el restaurar el altar es una obra de reforma. El decir, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es, id en pos de él. En ese tiempo Elías llamaba al pueblo a un reavivamiento, a una reforma. Hermanos, para contestar la pregunta de cómo el Elías va a restaurar todas las cosas, hermanos, no se refiere a otras cosas sino a nuestros principios como fieles adventistas del séptimo día. El mensaje del Elías vendría justamente a tiempo a restaurar todas las cosas, en el sentido, hermanos, de que como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, hemos olvidado nuestros principios fundamentales de nuestra iglesia. Y este mensaje ha venido entonces para traerlos a nosotros otra vez. Este mensaje, hermanos, es un mensaje de reavivamiento y reforma. El mensaje del Elías predicho en los últimos días sería un mensaje semejante al Elías Tisbita, reavivamiento y reforma.
Restaurar todas las cosas no es otra cosa sino traer nuevamente nuestros principios a la luz, ponerlos donde deben de estar y invitar al pueblo de Dios a ponerlos en práctica. Hermanos, hoy nuestro tema no se trata acerca de qué principios hemos olvidado como adventistas del séptimo día. Tenemos un tema que se titula Reavivamiento y Reforma, que les recomendamos que de alguna manera traten de obtenerlo, donde hemos de hablar acerca de las cosas específicamente que el Elías vendría a restaurar. Una cosa es cierta, hermanos, y eso lo hemos mostrado a través de nuestros estudios, es de que como pueblo de Dios, como pueblo adventista del séptimo día, al igual que el Israel antiguo, nos hemos separado del camino de Dios. Estamos siguiendo por otros caminos, hermanos. En vez de que la iglesia haya ganado al mundo, el mundo ha ganado la iglesia. En vez de que nosotros como pueblo de Dios marquemos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, tristemente ya no hay diferencia, hermanos. Este mensaje del Elías es un mensaje de reprensión. Igual, hermanos, hoy en nuestros días resuenan esas palabras del profeta Elías. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a estar en la iglesia y estar en el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a decir que somos adventistas del séptimo día, pero en nuestras obras reflejamos que somos del mundo? ¿Hasta cuándo haremos cambios decididos en nuestras vidas, hermanos? Si de veras creemos que esta es la iglesia verdadera y que estamos siguiendo al Señor, debemos seguirle de todo corazón. Y si no, hermanos, si creemos que el mundo nos ofrece todo lo que no encontramos aquí en la iglesia, la invitación es al mundo. Igual que el profeta Elías lo hizo en aquella ocasión. Es lo mismo hoy en día. Hermanos, el punto que yo quisiera hoy recalcar también es, regresando a Malaquías capítulo 3, los versículos 6 al 10. Porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Esto es otro punto que está dentro del contexto en el tema del Elías, descrito en Malaquías capítulo 3. El diezmo y las ofrendas. Hermanos, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor llama en este capítulo a una reforma en cuanto al diezmo y las ofrendas. Pero algo sorprendente que a mí me conmueve, hermanos, y me sorprende que la Biblia diga, vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Por qué la Biblia está diciendo toda la nación y está hablando al pueblo de Dios? Hermanos, hoy dentro de la iglesia adventista hay mucha gente fiel que paga sus diezmos y da sus ofrendas como Dios lo ha estipulado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Eso es indudable. Sin embargo, la denuncia aquí es para toda la nación. Dice, todos me habéis robado. Es uno de los puntos importantes que yo quisiera especificar muy claramente en esta ocasión. ¿Por qué la Biblia dice, vosotros toda la nación me habéis robado? Hermanos, hoy no vamos a dar el tema del diezmo. Sin embargo, vamos a explicar por qué
la Biblia dice, toda la nación me habéis robado. Todos conocemos, hermanos, y el versículo 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. O sea que la invitación es traer los diezmos al alfolí y entonces dice va a haber alimento en mi casa. No se refiere al alimento material, hermanos. Se refiere al alimento espiritual, la palabra de Dios. Y todos los adventistas del séptimo día sabemos que especialmente el diezmo que es depositado en la tesorería es usado para predicar la palabra de Dios, para dar el alimento al rebaño, a su pueblo, para pagar a ministros como laicos que predican la palabra de Dios. Para eso es usado el diezmo. Por eso la Biblia dice, traigan el diezmo al alfolí y entonces va a haber alimento en mi casa. Pero hermanos, volvemos a la declaración, vosotros, toda la nación me habéis robado. Porque si hay fieles adventistas que pagan sus diezmos, porque aún entran dentro de esta sorprendente amonestación, es una pregunta digna de consideración. Dice el libro Primeros Escritos, página 63. Dice el espíritu de profecía. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos del fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué dice el espíritu de profecía, hermanos? Son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Aquí está la respuesta, hermanos, el por qué toda la denominación en general está siendo incluida en esta sorprendente denuncia de que toda la denominación está robando al Señor. Explicamos que el diezmo es usado para que se predique la palabra de Dios. Y ya leímos del espíritu de profecía que la Biblia tiene muchas verdades, hermanos, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Por qué es que esta denuncia abarca a todos, hermanos, en general? Porque la iglesia hoy no está predicando la verdad presente. Podrán ustedes decir, ¿cómo que no? Estamos predicando la verdad del sábado, la verdad del juicio investigador, las verdades fundamentales de la iglesia. Cierto, hermanos, eso es verdad, eso es el mensaje de los adventistas del séptimo día. Pero sin embargo, aún dentro de esas doctrinas fundamentales de la iglesia, mi gran pregunta es, ¿será que se predican esos mensajes dentro de la iglesia? Es una pregunta para recapacitar. ¿Será que los mensajes que se predican de los púlpitos, sábado tras sábado, será el alimento que realmente el rebaño necesita? ¿Será que esos mensajes que se predican en los púlpitos, los pastores a las almas hambrientas, será que les está dando la debida alimentación para que ellas puedan crecer sanas? ¿Será que el mensaje que predica el pastor en el púlpito será la verdad presente, como dice el espíritu de profecía? Vamos a demostrar que no, hermanos. Desde 1844, allí está nuestro mensaje. El sábado, el juicio investigador con los muertos. Pero leíamos del espíritu de profecía, Mensajes Selectos, tomos 1, página 145.
Cuando el juicio de los muertos termine, entonces comenzará el juicio con los vivos. Así es que si ya ese mensaje de los muertos lo estamos predicando desde 1844, no puede ser verdad presente, hermanos. No con esto quiero decir que esos mensajes ya no sirven, de ninguna manera, no. Estamos hablando si son verdad presente o no son verdad presente. La verdad presente para hoy, hermanos, es todo lo concerniente y lo relacionado al juicio de los vivos. Sabemos mucho del juicio de los muertos, sabemos que es un asunto de libros, que solo entran los que una vez profesaron ser hijos de Dios, que hoy en el cielo esos libros se están purificando y limpiando. Eso es nuestro mensaje desde 1844, pero pregunto, hermanos, ¿qué tanto sabemos del juicio de los vivos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué debemos de hacer para ser librados de ese juicio que viene? Esos son los mensajes que la iglesia adventista debería estar predicando hoy en día, hermanos. Y si esta denuncia en general que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 9 y 10 abarca a todos, hermanos, tanto aquellos fieles como aquellos que no pagan el diezmo, se está refiriendo a que el diezmo no está siendo usado para predicar la verdad presente. Seamos conscientes, hermanos. Hoy, como les he dicho, no se trata nuestro tema del diezmo. Sin embargo, está dentro del contexto del mensaje del Elías. Hoy los diezmos deberían estar siendo usados para predicar este mensaje del Elías. Un mensaje de reavivamiento y reforma. Un mensaje que traerá la restauración de todas las cosas. Un mensaje que viene justo antes del juicio de los vivos, que nos prepara para mantenernos en pie cuando el Señor purifique su iglesia. Eso debería estar la iglesia predicando. No es por casualidad, hermanos, que el contexto del diezmo se encuentra en Malaquías capítulo 3. Eso no es casualidad. Muestra claramente, hermanos, que hoy, como organización, como pueblo de Dios, el alimento que se está dando para alimentar al rebaño no es la verdad presente. Y es lo que como iglesia necesitamos, hermanos, la verdad presente. El sexto punto de nuestro tema era: ya vino el profeta Elías, descrito en Malaquías capítulo 3 y en Testimonios para los Ministros, página 475, descrito por Elena de White. ¿Ya vino ese profeta Elías? Es la pregunta para todos nosotros hoy. La pregunta sería, hermanos, otra pregunta más hacemos: ¿cómo podríamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado ya, todo lo que hemos repasado, cómo podríamos reconocerle? ¿O qué pruebas tendríamos para hacerle a cualquier persona que se diga que es el Elías? Cualquier persona que predique un mensaje puede venir a nuestra mente y podamos decir, bueno, tal vez él es el Elías, tal vez aquel es el Elías, hoy se escucha, o es un grupo de personas. Hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cómo podemos descubrir o distinguir al Elías, al verdadero Elías, entre los supuestos Elías hoy en los últimos días? Bien, quiero que nuevamente vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 1. Dice así la palabra de Dios: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Primero en la Biblia, hermanos, el Elías verdadero sería enviado antes de que el Señor venga a su templo súbitamente. Recuerden, hermanos, estamos hablando de la aplicación del juicio con los vivos, no con los muertos. O sea que si hay un mensaje que viene a prepararnos para ese juicio, es una muestra de que puede ser el mensaje del Elías.
Dice la palabra de Dios que es enviado antes del día del Señor grande y terrible, que no se refiere a su segunda venida, hermanos, se refiere al juicio de los vivos, el día del Señor grande y terrible, que se encuentra por toda la Biblia. Entonces, hermanos, nuevamente la Biblia nos dice en qué manera vendría y cuándo vendría, cuál sería su objetivo. Testimonios para los Ministros, página 475, dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpreta las Escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Por lo menos aquí tenemos a otras dos pistas más en el espíritu de profecía para poder reconocer al profeta Elías prometido. En primer lugar, dice la palabra de Dios y dice el espíritu de profecía que será un profeta intérprete, porque dice, le dirán, no interpreta las Escrituras de la debida manera. Entonces, hermanos, la obra de Elías será interpretar. ¿Interpretar qué? Interpretar los escritos de todos sus profetas anteriores. Todas las profecías concernientes al día del Señor grande y terrible encontradas en toda la Biblia, hermanos, en Jeremías, en Joel, en Amós, en Abdías, todas las profecías que se encuentran hablando del día del Señor grande y terrible, este Elías vendría a interpretarlas. O sea que este Elías no sería un profeta que el Señor le daría visiones y sueños como a la hermana White, sino que sería un profeta tal como lo fue Juan el Bautista, que solamente vino a interpretar las profecías de los profetas que vinieron anteriormente que él. Este Elías será un profeta intérprete, hermanos. También encontramos que cuando este Elías aparezca, no será bien recibido. Si ustedes notan, las personas que existan y vivan en su tiempo le dirán: espera, no interpreta las Escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Eso muestra claramente, hermanos, que el Elías no recibiría una acogida placentera. No sería recibido con gusto y alegría, sino que al contrario, sería denunciado como falso profeta, como falso intérprete, como aquel que no sabe interpretar o que no lo está haciendo de la debida manera. Aquí está, hermanos. La profecía muestra cuál sería su obra, cuándo vendría y también cómo sería recibido ese Elías. Todos estos puntos sirven, hermanos, para contestar la pregunta: ¿vino ya el profeta Elías? Su obra, hermanos, es interpretar todas las profecías concernientes al día del Señor grande y terrible. Su obra es aquella de restaurar todas las cosas según la palabra de Dios. Así es que, hermanos, si hoy en día hay un mensaje que está cumpliendo con este objetivo, a través del tiempo todos podemos entender la historia de la Iglesia Adventista, de sus mensajes, de sus movimientos. Hoy en día, hermanos, examinemos qué es lo que existe a nuestro alrededor. Si hay un movimiento, si hay un pueblo que está tratando de predicar ese mensaje, para que podamos contestarnos esa pregunta acertadamente. El espíritu de profecía, solo que en la versión inglés, hace claro que ese Elías que habría de venir iba a ser un profeta del género masculino, no femenino, porque dice, Testimonios para los Ministros, página 475, cuando Él aparezca. Hermanos, hoy en día como en todo tiempo, quiero llamarlos a recapacitar un poco
y que si hemos de estar preguntándonos si el Elías ha venido, si la profecía ya se ha cumplido, no caigamos en el mismo error que han caído nuestros antepasados, hermanos, en mirar las personas. Hoy en día tenemos mucha tendencia a mirar a la persona. Si hay alguien que viene y predica un mensaje, lo analizamos, si nos gusta la persona, si lo investigamos, cómo vive, qué es, entonces aceptamos su mensaje. Cuidémonos de eso, hermanos, porque nadie en este mundo es perfecto salvo Dios. El movimiento del Éxodo, Dios lo sacó para ser su pueblo escogido, elegido. Un movimiento, hermanos, que si ustedes estudian la historia van a ver qué tipo de pueblo era este pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo sin fe, un pueblo débil. Sin embargo, no dejó de ser el pueblo de Dios. Dios lo escogió, Dios lo comparó a esa viña que Él plantó en esta tierra. Recuerden, hermanos, que Dios había usado a Moisés para sacar a este pueblo. Y Moisés también cometió errores graves. Sin embargo, no dejó de ser Moisés ni de cumplir su obra que Dios le había asignado. Los apóstoles, hermanos, que Dios usó para fundar la iglesia apostólica, tampoco fueron perfectos. Los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios, todos los profetas, hermanos, la Biblia dice que fueron hombres sujetos a debilidades. Sin embargo, Dios los usó para hacer su obra. Hoy en día, hermanos, tenemos esa tendencia a mirar las personas. Quiero invitarte hoy, hermano, a que no miremos las personas como en tiempo de Jesús. Los judíos dijeron, nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero a hablando de Jesús, no sabemos ni quién es ni de dónde ha venido. Hermanos, analicemos el mensaje, analicemos la misión para poder descubrir si el mensaje que hoy se está predicando por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es este mensaje, puede cumplir con los requisitos del mensaje del Elías. No la persona de los mensajeros, sino la misión o el mensaje que Dios ha enviado a través de ellos. Eso es muy importante hoy, hermanos. Muy importante. Dios no se limita a hablarnos o enviarnos sus mensajes por cualquier cosa, hermanos. Dios nos puede hablar al igual como le habló a Balaam por un asno, y aún así ser la voz de Dios hablando a través de ese animal. Cuidémonos, hermanos, de mirar las personas. Atendamos el mensaje de Dios. Es muy importante, hermano, reconocer si el Elías ya vino o todavía está en el futuro. Hoy, por medio de este mensaje que estamos predicando, yo puedo decir, hermanos, que el Elías ya vino. Que el mensaje que nos prepara para estar en pie en el juicio de los vivos, que pronto está por venir a la iglesia, se está predicando hoy por todo el adventismo. Hermanos, este mensaje es especialmente para el pueblo de Dios, para la iglesia. Recuerden, en nuestros temas anteriores explicamos que el juicio comienza por la iglesia, por nosotros. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hermanos, es como si hubiera un gran incendio. Y ese incendio primero va a llegar a su casa de usted y después va a llegar a la del vecino. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ayudar al vecino primero? Por lógica que no. Primero tenemos que tratar de salvar lo que podamos en nuestra casa, porque el incendio va a llegar primero y después hay que ayudar a nuestro vecino. El juicio comienza primero por la iglesia, hermanos, así es que la obra primero es con nosotros. Y después se extenderá al mundo, entonces después le tocará al mundo. Hoy es el día, hermanos.
Quizá ustedes se sorprendan y digan, pero ¿por qué están predicando a la iglesia adventista? ¿Por qué no van y predican al mundo? ¿Por qué? Porque el juicio primero va a ser con nosotros. Por eso este día del Señor grande y terrible, su aplicación principal es primero para la iglesia, los vivos. Y también el mundo tendrá también su juicio, eso lo creemos. Sin embargo, nosotros somos los primeros que seremos juzgados como pueblo de Dios. Hermanos, hemos aprendido hoy que no necesariamente aparecerá el antiguo profeta Elías Tisbita, sino que Dios usará una persona para traer el mensaje del Elías en los últimos días. Aprendimos que el mensaje del Elías no es dado por un grupo de personas, como generalmente se cree, sino que Dios envía un mensajero, una persona, y después a él se une un grupo de personas y entonces junto con él predican el mensaje del Elías. Aprendimos, hermanos, que el día del Señor grande y terrible tiene que ver con el sellamiento de los 144,000, con el juicio investigador, no con los muertos, sino con los vivos. Aprendimos que el Elías restaurará todas las cosas. ¿En qué manera? Que su mensaje será un mensaje de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Aprendimos también, hermanos, que el tema del diezmo está dentro del contexto de Malaquías capítulo 3, con el tema del Elías. ¿Por qué? Porque no se está predicando el mensaje del Elías dentro de la iglesia adventista. Porque el diezmo que está siendo dado a la iglesia adventista no está siendo usado para predicar la verdad presente. Y la verdad presente es este mensaje del Elías, un mensaje que nos prepara para el juicio que está por venir. Así es que, hermanos, descansa sobre nosotros una gran responsabilidad hoy en cuanto a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Deberíamos estar preocupados de que nuestros diezmos se estén usando para predicar la verdad presente, el mensaje que la iglesia necesita. El último punto es si ya vino el Elías. Hermanos, a través de este estudio que hemos tenido hoy, de las explicaciones que hemos dado y el contenido del mensaje y de todos los mensajes que hemos tenido anteriormente, si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos, ustedes mismos contéstense la pregunta, si ya vino el Elías o esperamos otro. Si realmente ya el mensaje se está dando o es necesario que otro mensaje más venga a la iglesia. Quiera Dios, hermanos, que nosotros como pueblo adventista del séptimo día podamos unirnos al movimiento que es representado por Elías en los últimos días, al movimiento que predica un reavivamiento y reforma dentro de la iglesia, para poder ser fielmente representados también por un Elías. Que el Señor les bendiga. Amén.